Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. El día de hoy tenemos un programa bien interesante. Me hubiera gustado que fueran días anteriores, pero nuestro invitado de honor estaba de viaje. Estamos hablando del hermano Santiago Adame, que estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud y nos gustaría que nos comparta sus experiencias. Nos acompañan desde luego el hermano Santiago, Sister Yanis, Marina y Bernardo. Sin más, les dejo con el hermano Santiago. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Marina, Sister Janice, Bernardo, amigo, pues qué gusto y también al auditorio, qué gusto poder volver a compartir con ustedes. Eh, pues todavía, aunque hubiera sido, tiene razón Jorge, hubiera sido mejor más próximo al evento, pues el corazón todavía sigue lleno. Y eso creo que también habla de una experiencia que no fue solo mero sentimiento, algo pasajero, sino que permite que se asienten cosas en el corazón. Hay muchas cosas que no he procesado, hay muchas cosas que siguen dando vueltas, pero en lo que esto va sucediendo, pues viene bien compartir. Quizás no todos estén muy familiarizados con lo que son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esto surge con Juan Pablo II. Él, pues saben que tenía una capacidad de atracción impresionante. El Domingo de Ramos llegaban muchos jóvenes a Roma y él vio que es bueno que no solo en Roma se juntan los jóvenes con el Papa. Entonces propone las jornadas mundiales de la juventud. Un día en el que los jóvenes pueden en diferentes lugares del mundo ir a encontrarse con el Papa. Entonces desde el origen tiene un sentido de peregrinación, un sentido de salir de tu casa para ir a encontrarte con el Papa y a través del Papa con Dios a algún lugar. Y no solo eso, sino encontrarnos como iglesia, encontrarte con otros que vienen de otros diferentes lugares y descubrir que es una misma fe, descubrir que es el mismo espíritu que está soplando en tu ciudad, que está soplando en tu parroquia, en tu comunidad, que el que está soplando en otra ciudad muy lejos de ti, con otra lengua, con incluso a veces otra tradición litúrgica, pero que inflama igual el corazón y que te hace también decir, ¿no? Como dice la escritura, Abba, ¿no? Que es Padre y que te hace clamar al cielo y que puedes ver algunos aspectos de devoción y de amor a Dios parecidos. De eso sí quisiera compartirles. Creo que es una de las partes más bonitas, la, la devoción eucarística compartida. Pero bueno, antes de entrar a eso, pues les platico pues un poquito que esta es la cuarta Jornada Mundial de la Juventud a la que voy. La primera que fui fue en Madrid y ahí fue mi conversión. Entonces yo le tengo mucho precio a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Uno como joven, no es que vaya porque conozca mucho al Papa y ame al Papa muchísimo y diga, a donde me llames voy a ir. Muchas veces, en el fondo, está el deseo de viajar. O sea, como joven quieres comerte el mundo, quieres conocer un nuevo lugar. Y si además en tu parroquia te están organizando, es más fácil que tus papás te den permiso, es más fácil muchas cosas. Entonces el Papa, aunque es quien nos convoca y nos da, se podría decir, el pretexto, no siempre es el primer motivo. Sin embargo, pues ese es el motivo, o sea, es quien nos convoca y ya a la hora de la hora, ver al Papa y ver a los de alrededor emocionándose también cuando sale o cuando pasa en el Papa móvil, se contagia una admiración por eso que estás viendo, ¿no? Que no es tanto una persona, ¿no? Que sería Francisco o Jorge Mario Bergoglio o antes Benedicto XVI o antes Juan Pablo II, sino a Dios obrando en un hombre a quien le da su luz y que a través de esa luz quiere llegar a jóvenes y a niños y a grandes y a todos. Esta vez, este año fue en Lisboa, iba a ser el año pasado. El COVID pues no permitió que fuera como estaba planeado, pero el Papa se sostuvo. El Papa saben que no ha estado bien de salud, pero se sostuvo y dijo, yo voy a la jornada. Y la jornada es un momento importante, ¿no? En cada pontificado de los últimos tres papas, el momento en el que se juntan con los jóvenes es un momento muy importante. Tanto así que cuenta el que era el secretario de Benedicto XVI, que una de las razones por las que dejó en febrero el pontificado es porque ya faltaban pocos meses para la jornada en Río de Janeiro. Y decía es que no puede haber una jornada sin un papa. Entonces, entre muchas razones, o sea, el timing de que fuera ahí, pues una de esas era la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, esto es para poner en contexto.
Es un evento muy grande, 1,5 millones de jóvenes que vienen de muchos países, esta vez vinieron de todos los países menos de uno, a ver al Papa, a encontrarse con el Papa. Yo fui con un grupo de algunos de mis hermanos, Cruzados de Cristo Rey, sacerdotes, otros seminaristas y un grupo de jóvenes que pues querían, mandamos la propuesta, vamos a peregrinar a lugares marianos, vamos a buscar, bueno, primero ir a Roma, visitar pues la sede de Pedro, el lugar donde Pablo también fue martirizado y donde hay otros santos en algunas de las basílicas, las 4 basílicas mayores, visitar a Francisco de Asís, San Francisco, y ver ahí también la tumba de Carlo Acutis, uno de los patronos de la JMJ, para después ir a Lourdes, y de Lourdes poder ir a Fátima y ya de Fátima a la jornada. Entonces fue un grupo, un viaje bonito, en sentido era peregrinación, porque queríamos respetar también el sentido que le puso el Papa en el origen, el Papa Juan Pablo II. Que los jóvenes salgan de donde están y vayan al encuentro con el vicario de Cristo. Y en ese salir, pues que se encuentren con que la vida es más amplia de lo que uno cree, con que la vida tiene mucho que ofrecer, pero que dentro de la iglesia uno también puede encontrar plenitud en la vida. Uno también puede encontrar otros corazones enamorados y descubrir que lo que tú vives quizás muy localmente es algo que está cambiando muchos corazones y que ha cambiado los últimos 2000 años de la historia mundial. Bueno, ya hablé mucho, era un poco para poner contexto y para decir cómo fue mi participación en esta jornada. Yo, de esta peregrinación larga que les cuento, yo llegué a los últimos días nada más, solo la jornada, pero pues la idea era pues salir, peregrinar y tomar este lema que puso el Papa para esta jornada, ¿no? Habla del inicio del Evangelio de Lucas, de San Lucas, cuando cuenta que María después de la Anunciación fue a visitar a Santa Isabel y dice, y María salió presurosa. Entonces nosotros quisimos salir presurosos, quisimos que fuera muy mariana nuestra peregrinación, para aumentar este amor, esta devoción y esta búsqueda de socorro, ¿no? A la Virgen que cuide nuestras vocaciones y que nos pueda acercar a su Hijo, desde la ternura de mamá. Pero bueno, ahora sí, dejo de hablar. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si de un poco del contexto que dije, si haya alguna cosa en lo que quisieran que profundizáramos o que habláramos más al respecto. Muchísimas gracias. Yo pienso en los detalles, como no sé cómo se organiza un evento que involucra tanta gente hablando tantas lenguas diferentes. Yo imagino que cada país tiene un sitio para reunirse en común, algo así. Sí, la verdad es que es un gran evento. Yo creo que hoy en el mundo no hay un evento que junte tanta gente al mismo tiempo. Ujú. Pensamos en un mundial de fútbol. El anfitrión es un país y reparten varias ciudades. Unas olimpiadas, pues sí, sí es una ciudad, pero no junta 1,5 millones de personas. Las jornadas mundiales de la juventud paralizan las ciudades a las que llegan. En Cracovia el alcalde de plano dijo, váyanse de la ciudad porque aquí se va a llenar de jóvenes. Se busca, o sea, hay varias, antes de las jornadas, ciudades se proponen a ellas mismas como anfitriones y cuando se proponen, pues ofrecen, ¿no? Lo que pueden dar. Entonces dicen, bueno, a ver, yo sí tengo un campo para juntar a 1,5 millones de personas. Y, por ejemplo, tengo una base social o empresarios o personas que pueden ayudar. Pero además mi ciudad tiene un buen sistema de transporte público. Pero además, o sea, como que proponen. Y evaluando eso deciden la ciudad. Pero aún con todo, ninguna ciudad está lista para recibir 1,5 millones de jóvenes. El transporte público en Lisboa colapsó y antes en Cracovia lo mismo y en Panamá lo mismo, en Río igual. Es muy difícil. Pero, pues bueno, ahí, aún con toda la dificultad, el hecho de que sean personas que van a una peregrinación religiosa o que tienen al menos la perspectiva de Cristo en su vida, ayuda a que haya un cierto orden que no se ve en muchos estadios, que no se ve en otro tipo de manifestaciones, movilizaciones, o de otro tipo. Entonces, aunque nos desesperábamos y como jóvenes podemos ser un poco impacientes y alebrestados o arrojados, pues había cierta
orden, había cierto orden y paciencia y resignación, y eso permitió que muchas cosas caminaran. Para muchas cosas preferíamos caminar, o sea, no tomamos el transporte público y en que camináramos 4 horas, pues caminábamos y llegábamos tarde a los eventos o teníamos que salir antes, pero pues este sentido de peregrinar y de abrazar la juventud y aprovechar las fuerzas que Dios da, ¿no? En cierta etapa de la vida. Ahora, ya en concreto, esta vez en las misas, pues mucho se hizo en portugués y en español, que es la lengua del Papa. Pero ahora con la tecnología, los asistentes bajaban la aplicación de Vatican News y podían oír en su propia lengua traducciones simultáneas de lo que iba diciendo el Papa. Eso era buenísimo. Bueno, para los hispanohablantes, pues el portugués se entiende y el español mucho de casi todo lo que dijo el Papa en español, entonces nos fue muy bien. Pero alemanes, polacos, chinos, coreanos, rusos, pues sí tenían su traducción simultánea. Nos dividían, o sea, cuando uno se inscribe, contrata alojamiento, alimentación y transporte. Y ellos organizan, el comité organizador mueve a la gente por lenguas. Entonces, por ejemplo, en el alojamiento donde estábamos éramos 500, todos hombres, en un solo polideportivo y todos hispanohablantes. En otro, pues estaban todos los anglosajones, ¿no? Los que hablaban inglés. En otro, y así nos iban separando por parroquias grandes. Y en las mañanas, los obispos que hablaban esas lenguas daban una catequesis para esos jóvenes. Y pues se tenía la misa común, pero aunque fuera la misa común, también nuestra forma de estar en misa es bien diferente. En algunos lugares de Latinoamérica puede que sean más festivos o que sean más festivos, en otros lugares son más solemnes. Las posturas a veces cambian. Hay algunos que pasan más tiempo hincados, otros que se levantan antes. Sí se ve mucha diferencia. Y va muy, 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 muy pegada a la idiosincrasia, ¿no? Que se dice que es esta manera de ser como eres. Entonces los mexicanos somos de una manera, los chilenos de otra, los españoles de otra. Me acuerdo que, pues bueno, aquí en México tenemos una gran tradición de peregrinaciones. Cuando vamos a la peregrinación juvenil al Cerro de Cristo Rey, pues vamos cantando y vamos gritando y saltamos para un lado y luego para el otro. Íbamos caminando y al lado de los españoles tratamos de hacer lo mismo y así se súper molestaron. Sí, como si vinieran solos, no sé qué, no estén brincando. Entonces dijimos, bueno, así, no estamos en casa. Pero pues también otros veían esa festividad, países europeos o asiáticos, y se emocionaban, ¿no? Y decían, bueno, y veían a uno con sotana y se alegraban, y la foto, traíamos una Virgen de Guadalupe amarrada, y, déjanos tomar una foto con la Virgen de Guadalupe. Entonces se veía como una catolicidad, o sea, lo que se entiende más profundamente como católico, que es universal, se veía ahí en torno a la Virgen. Y bueno, les quería contar esto en torno a la Eucaristía. En la jornada, por la edad, por la manera en la que vivimos nuestra fe, pues mucho era echar relajo, ¿no? Hacer ruido, hacer bulla, cantar. Hacíamos este grito de Cristiano Ronaldo, ¿no? De ¡sui! ¿No? Y todos, sí. Pero en la misa, cuando el padre ponía las manos, silencio absoluto, ¿no? No importaba si había 50,000 jóvenes, 100,000 jóvenes o el 1,500,000, todos sabíamos quién estaba ahí, ¿no? Allí estaba nuestro Dios. Y era un silencio ensordecedor, o sea, muy elocuente. O sea, mientras estabas ahí, estabas en lo que has estado 1000 veces, en una misa, pero cuando te veías con tus hermanos todos en silencio, hasta se conmovía el corazón. Ahora me acuerdo y me conmuevo, ¿no? Me dan ganas de llorar. O sea, un silencio que limpia el corazón. Y lo pudimos experimentar, yo creo que el 1,500,000 de personas que estábamos ahí. Jesús está ahí, ¿no? Y somos la Iglesia Católica y creemos en que ahí está nuestro Dios. Y ese silencio lo demostró. Cerraron los micrófonos y estaba solo Jesús y yo y mis hermanos. Eso fue muy fuerte. He estado en 4 jornadas, como les decía, y en las 4 ha sido igual de fuerte. Yo creo que es el momento más profundo de toda la jornada, cuando todos callamos, ¿no? frente a Dios. Y eso como que también es un contrasentido, ¿no? Contra la idea, algunas de las ideas que se tienen en torno a los jóvenes, que ya perdimos el sentido de lo sagrado, o que no hay devoción, o que solo es sentimentalismo. Ahí estuvimos con Dios, ¿no? Con nuestro Dios, con el que nos hemos encontrado miles de veces. Y si alguien nunca se había encontrado con él, yo estoy seguro que en ese momento se encontró.
Y Jesús seguro que hizo algo en esos corazones. Y lo pienso también porque al terminar la misa, de estar una hora antes echando un chorro de relajo, o sea, voltear a ver a la gente a los ojos y vernos y, o sea, decir, algo pasó aquí, ¿no? Estamos diferentes, ¿no? Aunque nos hubiéramos estado peleando por lugar, de este para allá, este para acá, después de misa, ¿no? Algo había cambiado. No sé, Sister Janice, si fue suficiente la respuesta respecto a los detalles, porque también había muchos otros detalles, pero muy lindo, gracias, muchísimas gracias. Santiago, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué podemos aprender en las parroquias, en el trabajo parroquial, el trabajo que hacemos aquí ya de regreso, sobre cómo tratar a los jóvenes? Porque hay un contraste muy fuerte. Van a la jornada, se malpasan, mal comen, mal duermen, porque es una vida de peregrino. Ya vimos algunas de tus fotos y digo, no se ve que estuvieras en 5 estrellas. Yo creo que estabas en -3 estrellas más o menos, ¿no? Pero, ¿qué consejos podemos sacar de una jornada de la juventud para el trabajo de todos los días en la parroquia con los jóvenes? a ver, yo quisiera ir como de lo general a lo específico. O sea, en lo general, pues no pedirle algo menor al joven que la santidad, ¿no? O sea, estamos hechos para el heroísmo. Y si se diluye la propuesta católica, pues tampoco va a ser atractiva. Y la verdad es que Cristo hizo el corazón del joven y lo hizo generoso. Entonces no hay que diluir ni la doctrina, ni la exigencia, ni la propuesta evangelizadora, ni tampoco diluir la misericordia. O sea, mostrar la verdad, ¿no? Como es, se veían, o sea, no quiero como faltar a la caridad en esto, pero en los diferentes obispos que iban, se veía la cantidad de asistentes. Allá en Estados Unidos tienen un obispo muy apostólico en la diócesis de Los Ángeles, Bishop Barron, y tenía así multitudes oyendo sus catequesis. Y otro tipo de predicadores que igual y pueden diluir un poco la doctrina, los jóvenes no iban. Por más popular y parecido a lo del mundo, iban poquititos. Yo creo que eso primero, o sea, decir transparentemente en qué consiste el mensaje de Cristo, ¿no? Con toda su radicalidad y exigencia. Ya en lo concreto, en lo más práctico, pues creo que al joven, pues igual no le gusta mucho que le digan qué hacer. Pero ya que se les propone algo grande, sí colaboran, pero él también tiene que ver coherencia. O sea, tenemos que ser muy coherentes y que vean que vivimos coherentemente nuestro cristianismo, y cuando ellos ven un corazón generoso, ellos entregan su corazón con la misma generosidad. Entonces, cuando ves curas, cuando ves párrocos, cuando ves agentes de pastoral entregados, es muy común verlos rodeados de un pequeño ejército de jóvenes que están ahí, ¿no? Y ya sea lo que sea, caridad, peregrinaciones, equipo de liturgia, universidad. O sea, sí buscan referentes. El referente último es Cristo, por supuesto, pero también esos cristianos, adultos, cristificados, con una fe madura y que tienen una historia de compromiso, eso atrae muchísimo. Eso atrae muchísimo. Entonces, pues eso para los sacerdotes, pero también para todos los demás cristianos que estén en las parroquias. No sé si responde mi pregunta, pero es que a mí sí Totalmente, y creo que el signo de veracidad es el contraste de algo que no me esperaba, pero que dentro me hace sentido. Y me quedo pensando cómo vamos a hacer para ser fiel a esta respuesta en la vida cotidiana, ¿no? No bajar la exigencia, porque entonces decepcionamos, y la coherencia. Creo que la segunda me hace también como mucho sentido para poder comprometer a los jóvenes. Sister es una experta con los jóvenes. Le he visto cantar en portugués. He visto cómo mueve a los jóvenes y cómo le entra con los jóvenes. Sí. Y podríamos decir que se comprueba ahí esa parte, ¿no? Cuando estás entregado, cuando eres exigente, pues las cosas salen, ¿no? A mí me fascinó la respuesta y te agradezco muchísimo, Santiago. No, gracias por la pregunta, Bernardo. Santiago, yo tenía una pregunta porque dijiste en un principio que cada domingo de Ramos es esta oportunidad de hacer como este encuentro de jóvenes que propone la iglesia, pero sí se hace así en los diferentes países o en las diferentes diócesis o no, por ejemplo en México. No,
Era algo de Roma, En algo que Roma. sucedía en Roma. Iba a ver al Papa y en general italianos. Y el Papa pues le emocionaba esto y quiso que lo experimentáramos el resto de los jóvenes del mundo. Entonces se hizo cercano, ya saben que le dicen el Papa viajero, él se hizo cercano, vino, fue a Sudamérica al inicio, después buscó en Europa, después otra vez América y así, o sea, estuvo moviéndose, hizo una en Sydney, en Estados Unidos hizo una, en Canadá una. Entonces él era el Papa tratando de hacerse cercano, pero para algo que ya sucedía allá, ¿no? En Roma. De hecho, los años que no hay jornada así en grande, se sigue celebrando el Día de los Jóvenes el Domingo de Ramos. Muy bien. ¿Y qué hiciste tú específicamente para prepararte allá en tu bueno, en tu parroquia, con los jóvenes que vimos en las fotos? ¿Cómo se prepararon o qué hicieron en particular? Pues algo muy importante era juntar el dinero. Y mientras más pronto compras el boleto de avión, más barato te sale. Entonces nos organizamos para ver cómo recaudábamos fondos, hacíamos rifas, hacíamos ventas. Se hicieron muchas ventas, ¿no? Se hizo una rifa y esto ya nos permitía como unirnos. Nos repartimos temas, depende de los lugares que íbamos a estar. Uno iba a hablar de San Pablo, otro iba a hablar de la Virgen en alguna advocación, otro iba a hablar así diferente, ¿no? Entonces, el preparar los temas ya era preparar el corazón. Pero pues también el hecho de que la gente empezara a animarte, ¿no? De, yo te coopero para la peregrinación, pues ya empezaba a formar un corazón peregrino en el joven, en los jóvenes que íbamos. No sé si fue suficiente la preparación espiritual, quizás no fue suficiente, pero había una gran preparación de vivencia eclesial, ¿no? Estábamos cargando lo mismo, estábamos cargando un no tener dinero. Entonces, en esa solidaridad de juntar fondos, también hubo un tipo de trabajo eclesial, un tipo de encuentro con el hermano, pero mucho ya fue ahí, o sea, ya fue estando en el lugar, ¿no? O sea, si estamos aquí y eran jornadas, allá el verano es muy largo, el sol sale a las 6 de la mañana y se mete a las 10 de la noche, el día es muy largo, y todo ese tiempo caminando de un lado a otro bajo el sol europeo. Aquí en México no estamos acostumbrados a esos climas ni a que dure tanto el día, pero pues sí, cansado y entregado, pero pensando, por un lado, no sé cuándo vuelvo aquí, pero por otro lado están mis otros hermanos caminando conmigo, ¿no? Y están aguantando y pues yo aguanto. Eh, pues sí, no fue una gran preparación previa espiritual, más bien fue en cuestiones materiales. Y ya lo espiritual lo vivimos intenso estando allá. Sí, es que he escuchado testimonios de jóvenes que son tal vez católicos más bien por tradición, pero no de verdad en práctica. Y cómo les motivó muchísimo, cómo llegaron tan cambiados, porque era la primera vez que iban. Y bueno, he escuchado en el radio cosas maravillosas de que hablaban, lo que decías del cansancio y todo, pero escuché uno la semana pasada de un joven que dijo que él jamás había rezado el rosario y que el sacerdote con el que iban, en un momento determinado del día, no sé si al mediodía, cuando rezaban el rosario, se sentaban, no caminaban y decían, no, nada más era un descanso físico, era un descanso espiritual. Todas las canciones bullicio y de repente al rezar el rosario, los 15 minutos o 20 de ese silencio, a él lo cambió. Cada joven hablaba de una cosa, pero él me sorprendió porque él dijo, yo solamente de nunca haber rezado el rosario, de haberme alejado de mi religión, solamente estaba bautizado, regresó feliz porque encontró en ese detalle de los muchos que hay de rezar el rosario junto con todos, con devoción y ese momento de silencio, digamos, entre todo su cansancio, le encantó. Y cuando lo escuché fue una de las cosas que a mí me sorprendió, así como los detalles decías de la misa juntos, que también ya he escuchado esos testimonios, que son hermosos, es divino. Yo vi videos donde, por ejemplo, cada vez que le pasaba el Papa, el Santo Padre en el papamóvil, como todo el mundo corría, pero son esos videos que yo tenía que voltear a ver porque decía, si estaban esperándolo en un lugar, de todas maneras corrían al lado, o sea, caminaban y corrían la gente al lado pues, para verlo lo más que se pudiera. Y señoras, y niños, y señoras tratando también con niños chicos de pasárselos. Yo pensé equivocadamente que solo iban jóvenes, bueno, jóvenes entre 15 y 30, pero la verdad es que vi todo, vi gente mayor, vi niños, y yo decía, wow, qué hacen allá también entre todo esto, pero es lindo, los pocos videos que vi, maravilloso, de cómo el Papa
pues eso, convoca, atrae y donde quiera que va, ¿verdad? Sí, sí, te agradezco este testimonio del Rosario, es muy conmovedor y expresa mucho de lo que sucede en la cotidianidad de la peregrinación. Quizá no el gran viaje o una idea, por ejemplo, los discursos del Papa fueron muy buenos, ¿no? Yo hasta aquí en México los volví a estudiar y son muy buenos. Pero ahí en el momento no es que se te quede todo, pero se te queda una frase y la vivencia y es conmovedora. Yo les comparto, mi primera jornada fue en Madrid y ahí fue mi conversión. O sea, yo no estaba cerca de la iglesia, ya tenía 4 años que le había dicho que no a la vocación sacerdotal, desconfiaba de la misericordia de Dios, no me creía digno de su amor, de su perdón, y cuando uno quita a Dios de su piso no le queda más que seguir cayendo, cayendo. Y yo estaba en eso, pero yo quería, o sea, mis papás de jóvenes fueron a las jornadas, mi hermana organizó el viaje, yo quería viajar. Y dije, bueno, a ver, igual y no voy, no me interesa mucho conocer a Benito XVI, pero sí, sí me interesa mucho viajar, ¿no? Me interesa mucho ir a Europa. Y viajé y desde el inicio, todo el tiempo que íbamos antes a los lugares, ver a mi hermana, a sus amigos, a otro de mis hermanos, cómo se referían al Papa, cómo hablaban de su cristianismo, cómo lo vivían, me empezó a tirar muchas barreras. Pero mientras más se acercaba la fecha, o bueno, mientras más nos acercábamos a Madrid, yo tenía la inquietud de ver si era en serio todo esto, o si nada más el Papa nos estaba manipulando, o si era solo sentimentalismo. Yo necesitaba ver si había autenticidad. Entonces, como que puse en suspenso lo que oía, lo que veía. Llego y veo miles de jóvenes enamorados de Cristo. Y me veía a mí mismo vacío, ¿no? O sea, decía, ellos tienen algo que yo no tengo. Entonces eso quitó una gran barrera. Y cuando vi a Benedicto XVI, viejito, tranquilo, pero con algo en la mirada que yo no tenía, ¿no? Yo buscaba autenticidad, pero lo que encontré, además de autenticidad, fue paz, ¿no? Dije, este hombre tiene algo que yo no tengo, ¿no? Y voy a hacer lo que sea para conseguirlo porque se le ve bien, ¿no? O sea, se le ve feliz, se le ve pleno. Y ahí empezó a moverse algo, pero fue por ver serenidad, no fue por ver un gran discurso, no fue por pues, una serenidad. Los jóvenes así todos, el Papa, y el Papa sereno, ¿no? A mí fue muy impactante, derribó mi idea de lo que es importante en el mundo. Yo creía que la felicidad estaba en el poder, o en la fama, en la comodidad, en muchas cosas, pero pues no, está en estar con Cristo. Hay una paz, ¿no? Que se da de, no importa la tribulación que esté en torno a ti, o que tengas 1,5 millones de jóvenes gritándote, la paz está en Cristo, ¿no? Fue eso algo que yo vi en Benedicto XVI, y ahora con el Papa Francisco, cuando yo veía cómo nos hablaba, yo sentía que en el corazón él quería, le dolía pensar que haya un joven que no cree en la misericordia, ¿no? Que le duele pensar que hay una sola persona que cree que no es digna del amor de Dios, ¿no? Y todos sus discursos iban, yo creo que respondiendo a esto, ¿no? No, la verdad es que él nunca lo dijo, pero oyéndolo y viendo cómo le ponía ímpetu a acercarnos, creo que es un tema suyo, ¿no? Un tema de su relación con Dios directamente, ¿no? Que todos sepan cuánto los amo. Y así hablaba, y yo digo, oye, qué bonito. O sea, qué bonito que Dios mueva tanto tu corazón, que te haga ir a la edad que tienes, con la enfermedad que tienes, a encontrarte con las cámaras y con los jóvenes para decirles, aquí caben todos, ¿no? Aquí caben todos y vuélvete a levantar y no pienses, ¿no? Que Dios no te va a perdonar. Y ustedes jóvenes, vayan, ¿no? Y repitan eso, ¿no? Necesitamos agentes de misericordia. Eso estuvo padre, fue bonito. Y confronta, ¿no? Confronta para que uno piense, ¿cómo estoy? ¿Sí estoy llevando ya la misericordia o estoy solo repitiendo fórmulas o estoy muy, muy cómodo, ¿no? En mi grupo de jóvenes y pues dejo que tantos alejados sigan alejados? Pues creo que sí logró transmitirnos eso el Papa. Un ímpetu misionero que lleve misericordia. Santiago, una pregunta muy sencilla. ¿Qué les dijo el Papa? Pues primero, lo primero que nos dijo fue, estamos todos aquí juntos, pero hay muchos que no están. Aquí caben todos, la iglesia es para todos. Dice, ya luego veremos los procesos, ¿no? Para acompañar y romper con el pecado, etcétera. Pero mientras tanto, sepan que esta es la iglesia católica, ¿no? Aquí cabemos todos. Después en el Via Crucis, el viernes, él pues nos habló pues de cómo Jesús sí puede sacarnos no importa en qué abismo estemos, ¿no? Jesús caminó con nosotros y ese fue un mensaje poderoso del día viernes.
En la vigilia, a ver, bueno, si puedo hacer memoria, pues él nos hablaba de este atrevernos, ¿no? Jugarnos la vida, vivir nuestra juventud arrojados, ¿no? Que creer en Jesús que nos puede dar algo. Y ya el domingo en la misa, era la misa de la transfiguración, y también nos comunicó mucho de cómo Jesús sí puede darnos una vida nueva, y nos invitaba a transmitir esta vida nueva, a no quedarnos, nos mandó a la misión, nos mandó a evangelizar, a no quedarnos eso para nosotros, pero antes a creérnoslos, ¿no? O sea, creernos profundamente cómo Jesús nos ama. ¿Y qué fue lo que más? Yo tuve la suerte de estar en la Jornada Mundial de la Juventud del 89, en los inicios, Compostela. y las Con Pío primeras XII, ¿no? jornadas. ¿Era Pío XII, Jorge? No, 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 no. Era San Pedro, no. No, era Juan Pablo II, era si mal no recuerdo, la segunda jornada externa. Anteriormente era una jornada en Roma y después se salía de Roma para tener la siguiente. Y nos tocó vivir una serie de eventos increíbles, pero como tú ahorita decías, como que hay que seguir digiriendo todo el mensaje del Papa. Y lo que a nosotros más nos había quedado era cómo mucha gente se sacrificaba para poder estar ahí. A nosotros nos tocó un caso muy fuerte de un grupo de libaneses que justo cuando iba a salir el avión, cayó una bomba, eh, explotó el avión y pues no se pudieron ir. Entonces, el dinero que tenían, unas personas se vinieron, no me acuerdo cómo, se habrán ido en avión y después en barco para poder llegar, y le iban a pedir al Papa que por favor los esperara. Y me acuerdo que la gente lo comenta, tuvimos la vigilia, que en aquel momento era solo 2 días, era el sábado y el domingo, y me acuerdo que estos dos muchachos pues dieron el testimonio. Y fue impresionante a las 3 de la mañana cómo la gente empezaba a gritar y a bailar, y resultó que estaban llegando el resto de los libaneses. Y era muy bonito ver ese ejemplo de ver, bueno, nosotros nos tocó experimentar el sufrimiento, tuvimos que hacer un sacrificio para que se pudieran ir estas personas antes, avisarle al Papa, y llegaban después todos, y cómo realmente el mensaje del Papa, con lo que tú decías hace un momento, con la pregunta de Bernardo, que hay que presentar el Evangelio como es, con la rigidez para sacar la heroicidad de cada uno de nosotros. Pero este ejemplo realmente nos llamó la atención, y estoy seguro que tú has de tener casos similares de después de ver el mensaje del Papa en esta o en las otras 3 jornadas de la juventud que has vivido. Después de ver el mensaje del Papa, ¿cómo ves que esa gente se transforma? ¿Qué nos puedes contar de eso? Digo, un caso pues eres tú, ya nos contaste de ti, ¿no? No, pues, a mí más bien me sorprende el testimonio que nos daba Marina. Me conmovió mucho. Yo no he podido recabar tantos testimonios, pero me dio gusto escuchar este. Bueno, yo mismo me llamo Santiago por esa jornada en Santiago de Compostela. Mis papás habían tenido 3 hijos, perdieron un hijo de 6 meses y dijeron, bueno, ya hasta aquí, se cierra la fábrica. Y en uno de los mensajes de Juan Pablo II dijo, no tengan miedo a la vida, ¿no? Cásense y tengan hijos. Y decidieron pues tenerme, y ya por eso me llamo Santiago. Pero, pues, o sea, uno no sabe, y yo creo que nunca vamos a saber, y hasta creo que es bueno, ¿no? Que no sepamos. Ya en el cielo nos enteraremos de cómo obra Dios, pero pues sí puedo decir, bueno, sí conozco algunos testimonios, sobre todo, bueno, ahora veo que muchos los jóvenes padecen o padecemos en nuestras relaciones afectivas, ¿no? Entonces, después de regresar de la jornada, pues chicas que han tenido el valor de romper con relaciones de noviazgo con hombres que les hacían daño, ¿no? O de personas que
pues rompieron relaciones de amistad o se mudaron de ciudades porque ya no, o sea, vieron cómo no era compatible el mensaje cristiano y lo que habían vivido allá con la forma en la que estaban viviendo. Conozco, sí, algunos testimonios, ¿no? Una relación tóxica que ya por fin termina, ¿no? Empezó con la jornada. Alguien que por fin deja un trabajo, ¿no? Donde pues estaba más esclavizado que libre. Alguien que deja un tipo de prácticas, ¿no? Pues sí, de convivencia con sus amigos para hacer otras. Miles de vocaciones nacen, ¿no? En las jornadas. Gente que poquito después de la jornada ya anda buscando. El camino neocatecumenal, no sé si estén relacionados, pero siempre después de la jornada se juntan y ya juntos pues fomentan y dicen quién quiere animarse a la vida religiosa. Me parece que este año fueron 500. Entonces ya los toman, les dan un año de vivencia y acompañan el proceso. Muchos se regresan, pero algo se mueve en esos días. Pues yo veo eso y veo que son cambios a veces no tan espectaculares. Yo creo que muchos no los vemos, pero sí son cambios en lo sencillo de la vida que es Cristo mismo, ¿no? Hablando y cambiando y modelando el corazón y acompañando procesos y con su misma paciencia que tuvo cuando caminó entre nosotros y que ha tenido que seguro hemos experimentado en nuestras vidas, así. Bueno, ya casi nos tenemos que ir. Solamente le preguntaría una última cosa a Santiago. ¿Cómo podemos saber más de los Cruzados de Cristo Rey? ¿Tienen alguna página? ¿Tienen algún centro para podernos como conocerlos un poquito más? Sí, creo que el lugar donde más pueden encontrar es en el Facebook, es facebook.com/Cruzados de Cristo Rey, y en el Instagram, que es Cruchatorum, es cruzados en latín. Ahí vamos como compartiendo de lo que vamos haciendo y algo del trabajo. Somos una fundación mexicana y pues también si quieren pues conocernos, están ahí esos dos medios, creo que son los más públicos. Y pues sí, eso. El Facebook Cruzados de Cristo Rey, nuestro escudo es rojo, con una cruz blanca y una Virgen de Guadalupe blanca. Y en Instagram, Cruchatorum. Yo no sé si yo pueda compartir pantalla. Ah, sí puedo. Muy bien. Esta es nuestra cuenta. Este es nuestro escudo. Ah, no, Y sí está más bonito, claro. es que era la versión beta. Estos son nuestros sacerdotes, no somos muchos. 17 sacerdotes y 15 seminaristas. Eh, y pues caminando, tratando de ser fieles a Dios. Nuestro carisma consiste en difundir la doctrina social cristiana, aprenderla y difundirla, pero con un acento especial hacia los jóvenes. Pues Santiago, antes de terminar, te invitamos a que cuando quieras nos puedas dar otro tema sobre tu congregación, sobre su carisma, para que también pues la misma comunidad lo vaya conociendo más. Y te queremos agradecer por tu participación y sin más, queridos amigos, los dejamos y los vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.